Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y en la previa del partido del Cruz Azul contra el Juárez por la jornada 12 del torneo Apertura de la Liga MX, se pudo conocer que el defensa nacional Luis Abraham no fue convocado para este duelo de visita. En primera instancia, se decía que fue por decisión técnica, aunque luego surgió la información de que el peruano no viajó con el equipo de la máquina por molestias en su tobillo. De todas maneras, queda en el aire de que podría ser una burda excusa para que el nuevo técnico del equipo, Raúl Gutiérrez, margine al central zurdo del equipo cementero. Recordemos que el partido pasado, Abraham fue al banco de suplentes cuando en los últimos 15 encuentros era titular inamovible, pero el 7-0 frente al América, aparte que removió del banquillo al uruguayo Diego Aguirre, lo sacó a Abraham del once inicial, por lo que ya muchos dan casi por hecho el retorno del peruano al Granada de la segunda división de España a fin de temporada, cuando acabe su préstamo. Encima de todo, se pudo conocer que el otro defensa zurdo, Ramiro Funes Mori, se recuperó de la lesión que tenía y podría ser el titular en el lado izquierdo de la defensa, por lo que no habría más espacio en el equipo para Abraham. Estaremos viendo los últimos partidos de él en México, todo apunta a que sí. Por la segunda jornada de la Liga Profesional de Arabia Saudita, el Al-Ahly de Christopher González perdió por la mínima diferencia en su visita al Al-Taí. El volante nacional fue titular, pero solo jugó el primer tiempo, cumpliendo una regular actuación, tirado sobre la banda izquierda, cuando detrás del delantero, lastimosamente, no pudo asociarse con sus compañeros, aunque ganó en la mitad de duelos individuales. De cara al arco rival, se falló una ocasión clara de gol, y por eso tal vez el técnico decidió sacarlo al medio tiempo. Encima de todo, su equipo no genera fútbol en ofensiva, y para colmo de males, lo perdieron con el tanto de Mohamed Harzan. Con este resultado, el equipo de Canchita es penúltimo en la tabla de posiciones en la zona de descenso y sin unidades, por lo que se cumple lo que decíamos cuando lo transfirieron a este equipo, que tendría que pelear la baja con un club ascensorista. La próxima fecha visitarán al Al-Khalej el 8 de septiembre. Por la jornada 8 de la Superliga de Dinamarca, el Silkeborg del danés con ascendencia peruana Oliver Son perdió por la mínima diferencia en su visita al Copenhague. El lateral de 21 años fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una buena actuación, sobre todo en ataque, jugando nuevamente sobre el sector derecho, donde trepó por ese flanco, aunque en menos ocasiones que en otros partidos, ya que el rival los dominó. Igual se dio maña para meter un par de pases largos y evitar a sus compañeros en ofensiva, pero que lastimosamente no pudieron aprovechar para meter algún gol. En la defensa no lo hizo nada mal, ganando en la mitad de los individuales, interceptando balones, despejando el peligro de su área, pero que en el gol del rival no pudo cerrar por su lado, y por allí vino el de la victoria local. Corrían los 41 minutos cuando lo aguantaban bien, y en un desborde de Victor Christiansen sacaba el centro en las narices de Son, y Victor Claessons metería el único del partido. Con este resultado, el equipo danés sigue cayendo y ahora es tercero en la tabla de posiciones con 13 unidades, y en la próxima fecha recibirán al AGF el 11 de septiembre, pero antes deberán visitar al Anderlecht de Bélgica por la Conference League. Por la tercera jornada de la Serie B de Italia, el Cagliari de Gianluca Lapadula ganó como local por la mínima diferencia al Modena. El delantero nacional fue titular, jugó hasta los 68 minutos, cumpliendo una regular actuación, ya que si bien estuvo movedizo por todo el frente de ataque, asociándose con sus compañeros, como siempre, friccionando al defensa contrario, por esto se llevó la tarjeta amarilla. Sin embargo, en el área no le fue nada bien, ya que no solo en una, sino en dos ocasiones se falló clamorosas situaciones para anotar su segundo gol oficial con el equipo de Cerdeña. Lastimosamente, no supo definir de la mejor manera, y tal vez sea esto, o por la amarilla que se ganó, que el técnico Fabio Liberani decidió sacarlo del partido, en parte también para asegurar la victoria que la venía consiguiendo con el tanto de Marco Rojo
en el primer tiempo. Al final pudieron asegurar los 3 puntos, por lo que ahora son terceros en el campeonato con 7 unidades y la próxima fecha visitarán al Benevento el 10 de septiembre, por lo que veremos si se cumplirá la ley del ex con el delantero ítalo-peruviano ex Giallo Rossi. El técnico del Feyenoord de Marcos López, Arne Slot, señaló en conferencia de prensa que tendrá un dolor de cabeza en la zona lateral izquierdo, y es que si bien el lateral nacional podría tener minutos y hacer su debut con el cuadro neerlandés este fin de semana, no podría completar los 90 minutos. De los laterales con los que dispongo, sé que tengo que hacer cambios. Así que le digo a los hinchas que si encuentran raros mis cambios, es bueno decir que a veces son por la condición física de los jugadores. Recordemos que el club rojiblanco contrató la semana pasada a 2 futbolistas para hacerle competencia a Marcos López. Nos referimos a David Canco y Fredrik Hjortman, ya que el peruano venía de una lesión que aún no le ha permitido debutar con el equipo de Rotterdam, por lo que tendrá una dura temporada en búsqueda de tener minutos oficiales en el Feyenoord, aunque en el caso de jugar este fin de semana no lograría estar todo el partido, ya que el entrenador neerlandés lo buscaría llevarlo de a pocos. Hasta la grabación de este video aún falta conocer si finalmente el peruano se meterá en la lista de convocados para el duelo de este sábado frente al Go Ahead Eagles por la 5ª jornada de la Eredivisie de Países Bajos. Luego de su paso por el Saint Etienne de Francia, el lateral nacional Miguel Trauco seguirá su carrera futbolística en el San José Earthquakes de la Major League Soccer. Así lo pudo confirmar Radio Ovación. Según este medio deportivo, el vínculo contractual del peruano será hasta finales del 2023. Se conoció además que el seleccionado nacional, tras ver frustrada su posibilidad de cerrar contratos con algún equipo europeo, les comentábamos de interés del Trabzonspor de Turquía, viajó anoche junto a su representante José Chacón a Estados Unidos y hoy pasará los exámenes médicos de rigor para finiquitar su vínculo contractual con el club de California. Recordemos que Trauco jugó las 3 últimas temporadas en el Saint Etienne de Francia, aunque en el último año de contrato fue considerado muy poco por el entrenador de su equipo, con el que al final perdieron la categoría. Luego de eso, solo pudo jugar con la selección peruana, donde su último partido oficial fue el fatídico 13 de junio en la eliminación del Mundial de Qatar frente a Australia. Ahora llegará para reemplazar a Marcos López, que se fue al Feyenoord, aunque no lo tendrá nada fácil para ganarse un puesto en el equipo que ocupa el último lugar de la conferencia oeste del MLS, ya que primero tendrá que ponerse en buen estado físico y luego deberá pelear un puesto al francés Paul Marie, que es el habitual titular en el equipo de los Terremotos. Esperemos entonces que le vaya bien en su siguiente aventura en Estados Unidos, donde se suma a Pedro Galese, Wilder Cartagena, Raúl Ruiz Díaz, Alexander Callens y Jordi Reina. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!